La Edad Media fue una época extraña, para decirlo menos. Desde las supersticiones hasta los castigos, hay muchas cosas que hoy en día nos parecerían ridículas. En el Renacimiento, el arte y la cultura florecieron, y se produjo un auge demográfico y económico. Sin embargo, en la Edad Media reinaba una mentalidad opresiva. Las personas eran juzgadas por cualquier acción considerada pecaminosa, y los castigos podían ser terribles. Afortunadamente para nosotros, ya no existen castigos como los que veas a continuación. El avance de la humanidad ha permitido que seamos más tolerantes y justos entre nosotros. A continuación, te mostraremos los castigos más retorcidos de la Edad Media. Antes de comenzar, suscríbete para ponerte al día con las cosas medievales. La Edad Media, también conocida como la Era Medieval o la Época Medieval, abarcó una etapa de la historia de Europa, que comprendió desde el siglo V t.C. hasta el siglo XV. Esta época se caracteriza por el predominio del feudalismo como régimen político, económico y social. Surge tras la caída del Imperio Romano de Occidente y precede al Renacimiento. La Edad Media abarca una vasta extensión de tiempo, abarcando diferentes periodos históricos con particularidades propias en cada región. Se considera que la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 marca el inicio de la Edad Media. No obstante, algunos historiadores argumentan que el período anterior, conocido como la época tardorromana, ya presenta características de la Edad Media. De manera similar, la fecha de finalización del período medieval es objeto de debate. Tradicionalmente, se ha tomado el año 1453 con la caída del Imperio Bizantino ante el avance otomano, o el año 1492, con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, como hitos que marcan el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. Durante este extenso periodo, Europa experimentó transformaciones profundas en sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Surgieron nuevos sistemas de producción, formas de gobierno y valores éticos y religiosos que marcaron una época en la historia del continente. Los castigos corporales. Los castigos corporales son sanciones físicas que buscan infligir dolor, humillación o sufrimiento físico como consecuencia de una acción considerada como delito o falta. Estos castigos se han utilizado a lo largo de la historia, en diferentes culturas y sociedades, como forma de justicia, disciplina o control social. En el contexto de la Edad Media, los castigos corporales eran comunes y variados, aplicándose tanto en casos de delitos graves como de faltas menores. Algunos de los castigos corporales aplicados durante la Edad Media incluyen azotes, sanciones que consistían en golpes físicos con látigos o cuerdas, infligiendo dolor e incluso heridas graves. La pena de azotes se utilizaba para castigar delitos como el robo, la vagancia o la desobediencia. Encerrado, consistente en la imposición de un sello o marca en la piel, generalmente con hierro caliente, que dejaba una cicatriz permanente. Este castigo se aplicaba para marcar a los criminales o a los individuos considerados pecaminosos. Muchedumbre, que implicaba la exposición pública del individuo desnudo o semidesnudo en la plaza pública o en lugares concurridos. La desnudez era utilizada como forma de humillación y escarmiento público. Levantamiento, consistente en la elevación de un individuo sobre una superficie, a menudo en una cruz o en una columna, dejando al descubierto su cuerpo para la mirada pública. Este castigo se aplicaba para acentuar la vergüenza y humillación. El potro, una máquina que sujetaba al reo por las muñecas, tobillos y cuello, permitiendo que las personas golpearan o torturaran al condenado. El potro se utilizaba para obtener confesiones forzadas o para infligir tormentos como castigo. La pena de muerte, aplicada en casos de delitos graves, se llevaba a cabo mediante métodos como la decapitación, la crucifixión, la quema o la salaries. La Edad Media vio una amplia utilización de los castigos corporales como mecanismos de control social, justicia y prevención del delito. No obstante, cabe destacar que la intensidad y frecuencia de estos castigos variaban según el lugar y el tiempo, así como la existencia de diferencias entre las distintas regiones y ámbitos jurisdiccionales. El siguiente es el castigo de brillar. Este cruel castigo
se usaba para castigar a aquellos que habían robado objetos valiosos. La víctima del robo colocaba una placa de metal o una joya sobre la cabeza del culpable. Luego, encendían una mecha en la base de la placa, quemando así la cabeza del ladrón poco a poco. No. 3. El castigo de las alforjas. Este castigo se usaba para castigar a los ladrones. Las manos del ladrón se colocaban en sacos de cuero cosidos con fuerza, dejándole solo espacio suficiente para mear. Un peso se colocaba sobre el saco para que el ladrón no pudiera moverse, y se le obligaba a arrastrarse por la ciudad con su carga. El ladrón tenía que soportar este castigo durante días o incluso semanas, hasta que moría de hambre y deshidratación. Number Box 4. El castigo de la camisa de perro. El castigo de la camisa de perro, también conocido como camisa de arrastre o camisa de arramplar, era una forma de castigo físico utilizada en la Edad Media y en épocas posteriores para reprimir el crimen y mantener el orden público. Consiste en la imposición de una camisa hecha de materiales ásperos y pesados, como cuero o estaño, que se ceñía al cuerpo del reo, dejándole solo huecos para la cabeza y las extremidades. La persona condenada se obligaba a arrastrarse o caminar atada a un poste o a otra persona, soportando el peso y las molestias causadas por la camisa. Este castigo se utilizaba para infligir dolor, humillación y desgaste físico. No. 5. El castigo de la cuelga. Este castigo consistía en colgar al criminal por sus genitales. A veces se usaba para castigar a los ladrones o a los traidores. Número 6. El castigo del sapo. Este castigo consistía en amarrar al reo boca abajo con cuerdas o cadenas, dejándole caer solo el torso y las piernas libres. Con las manos atadas detrás de la espalda, el condenado era arrastrado por la calle, a menudo con el torso rozando el suelo. Este castigo infligía dolor, humillación y era utilizado para reprimir el desorden público o delitos considerados. Número 7. El escarmiento. El escarmiento era una práctica utilizada en la Edad Media y en épocas anteriores para humillar, castigar y amedrentar a una persona por delitos o comportamientos considerados inaceptables o pecaminosos. No existía una forma estandarizada de llevar a cabo el escarmiento, pero generalmente implicaba la exposición pública del individuo en un estado de desnudez o desventaja, junto con el uso de insultos, azotes o la exhibición de objetos relacionados con el delito cometido. El escarmiento buscaba la humillación, la vergüenza y el rechazo social, utilizando el dolor físico y psicológico como herramientas de castigo. No. 8. El baño de fuego. El baño de fuego era un tipo de tortura utilizada en la Edad Media y en épocas anteriores para infligir un castigo cruel y extremo. Consiste en sumergir al individuo en un recipiente lleno de agua hirviendo o de aceite caliente, infligiendo graves quemaduras y lesiones. El baño de fuego se utilizaba para obtener confesiones forzadas, como castigo o para amedrentar a los individuos. No. 9. El lingotazo. El lingotazo era un método de ejecución en la Edad Media que consistía en la imposición de una marca física en la piel del individuo, generalmente con un hierro candente. La marca o sello dejaba una cicatriz permanente y se utilizaba como forma de identificación o condena. El lingotazo se aplicaba en casos de delitos graves, como el robo, el adulterio o la herejía. No. 10. El collar de perro. El collar de perro era un dispositivo utilizado en la Edad Media para controlar a los animales, especialmente perros, impidiéndoles morder o ladrar. Este collar consistía en una cadena o correa metálica ajustada al cuello del animal. Sin embargo, durante la Edad Media, el collar de perro también se utilizó como forma de castigo o escarmiento para los humanos, infligiendo dolor, incomodidad y humillación. Se colocaba una cadena o correa metálica alrededor del cuello de la persona, restringiendo su movimiento y sirviendo para amedrentarla o señalarla como un marginado. El escarmiento público. El escarmiento público era una práctica común en la Edad Media y en épocas anteriores para castigar y amedrentar a una persona por delitos o comportamientos considerados inaceptables o pecaminosos. Este tipo de escarmiento se llevaba a cabo en espacios públicos,
exponiendo al individuo a la vergüenza y humillación de la comunidad. Las formas de escarmiento público varían según el tiempo y el lugar, pero algunas prácticas comunes incluyen la exposición desnuda o semidesnuda del individuo, el azote o la exhibición de objetos relacionados con el delito cometido. El objetivo del escarmiento público era infligir vergüenza, dolor y amedrentar a la población, utilizando la humillación pública como herramienta de castigo y prevención del delito. El casticidio. El casticidio era una práctica judicial de la Edad Media que consistía en la imposición de un castigo físico severo, generalmente la pena de muerte, para apaciguar las demandas de venganza de la familia o los familiares de la víctima de un delito. Este tipo de castigo se basaba en la ley del talión, un principio jurídico que establecía que el castigo debía coincidir con el delito cometido. La ejecución del casticidio se llevaba a cabo en espacios públicos sentenciados mediante un juicio legal o por la propia comunidad y buscaba satisfacer el deseo de venganza de la familia de la víctima, restableciendo así el equilibrio jurídico y social. En conclusión, los castigos de la Edad Media reflejan una sociedad con valores, creencias y normas completamente diferentes a las actuales. Castigos corporales, ejecuciones, escarmientos y otras prácticas punitivas se utilizaban para controlar el comportamiento, prevenir el delito y mantener el orden social. Es importante analizar y comprender estos castigos para comprender mejor el contexto histórico y social de la época, así como reflexionar sobre la evolución de la justicia y los derechos humanos. Si quieres saber más sobre la Edad Media, no dudes en seguir.